contacto con el doctor Pedro Mayor Martínez, quien la semana pasada presentó su renuncia al presidente de la Corte. Doctor, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Carlos. Buenos días, Marcos. Estoy a disposición de ustedes. Bueno, a ver, hasta todo el mes de junio vas a estar todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pedí permiso a partir del 27 para sacar un poco mis cosas, mis muebles, mi escritorio, mis bibliotecas, mis libros, mi Mm, computadora. mm. Entonces, eso lleva, tengo bastantes cosas aquí, entonces voy a necesitar algo de tiempo para también con el personal de la Corte Suprema, la verificación de todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, pido esos días también para seguir impulsando todo lo que forma parte de mi decisión. ¿Hace cuántos años estás en la magistratura como juez? ¿Cuánto? Y como camarista, ¿cuánto tiempo, doctor? Bien, del 95 estoy como juez, estuve como juez del crimen hasta el 2000, después del 2000 a 2015 como juez de garantías y 2015 a la fecha como juez de apelaciones. A ver, en toda esa trayectoria, ¿cuántos? Entonces, ¿cuántos años sería en total? Y en diciembre de este año cumpliría 27 años. 27 años en la magistratura. A ver, ¿cómo ves vos el Poder Judicial? El Poder Judicial en nuestro país lo veo como algo que primero necesita una revisión dialogada entre el cuerpo de jueces, la máxima instancia judicial, sobre todo en el ámbito penal, no hablo del ámbito civil que no conozco, insistido desde siempre en trazar puentes y trazar mecanismos comunicantes entre los diferentes niveles del Poder Judicial. Hay esfuerzos, pero no se logran todavía cuajar algunas ideas muy importantes para que los jueces puedan tener esa disponibilidad de dialogar, ir construyendo una línea de pensamiento, una ideología propia del Poder Judicial de los jueces, basado, por supuesto, en los lineamientos constitucionales, en las pautas de la Convención Americana, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es todo un desafío aún, ¿verdad? Porque esas normativas, tanto la constitucional como las convencionales, parecerían ser que a veces no aterrizan muchas veces, y ese es un proceso que tiene su tiempo, pero también hay que iniciarlo, ¿verdad? Si no iniciamos el proceso de diálogo, de construcción de ideas, permanentemente el Poder Judicial va a estar siendo atacado por los mecanismos que se tienen hoy ya disponibles. No decimos que no se ataque, que no se critiquen las decisiones judiciales, pero creo que hay que empezar este proceso de transparencia y de construir lineamientos garantistas en este proceso de instalación o reinstalación de esas líneas que originalmente surgieron con el Código de Procedimientos Penales, pero que no eran comprendidas. Es difícil cambiar un modelo histórico que ha venido empujando al sistema de justicia y a toda la sociedad que estaba atenta siempre a un juez inquisidor, a un juez, digamos, duro. Ese era el perfil del juez que teníamos, el juez inquisidor del viejo Código de Procedimiento. Y 20 años eh, de vigencia del Código Procesal Penal sin un mayor acompañamiento de todo el Estado, ¿verdad? El Estado a través de los diferentes poderes, para fortalecer esa línea constitucional de un nuevo magistrado. No podemos ya seguir pensando en un juez que solamente hable por sus decisiones. Los jueces tienen que estar entrenados para explicar a la sociedad el alcance y de sus decisiones, el impacto que tienen sus decisiones, por qué a veces se toman esas decisiones. Entonces, hay que ir construyendo caminos dialogantes entre la magistratura, entre sí, y los propios jueces y la sociedad. Es un poco una dinámica que entiendo, ¿no? Creo que tendrá todavía su tiempo, pero es una dinámica que tenemos que empezar a instalar, repito, sobre la base de un diseño constitucional como el que ya tenemos, y tenemos que ir diagnosticando también el proceso. Recuerden que 20 años en un sistema, en una sociedad que ha venido teniendo 100 años, un código muy viejo, eh, a ver, no es tan fácil cambiar la línea de pensamiento. Entonces,
El papel soporta todo, podemos hacer grandes cosas, pero el operador, el ciudadano, aquellas agencias de persecución, la Policía Nacional, el Ministerio Público, también tienen que acompañar dentro de este mismo proceso de instalación, tienen que revisar esa línea de pensamiento, esa ideología que tiene que acompañar necesariamente al trabajo de los jueces. Si no, los jueces siempre van a ser mal vistos, o el trabajo de los jueces, no quiero tampoco asimilar una cosa con otra, el trabajo de los jueces garantistas va a ser mal visto porque nuestra sociedad no responde aún a una línea educativa que tuvo que haber sido instalada por la propia Corte Suprema respaldando las decisiones en esos ámbitos. Y creo que en ese proceso tenemos que seguir apostando, y la Corte tendrá que seguir apostando para conversar, para acercarse a la sociedad y que sus jueces se acerquen a la sociedad. A ver, entonces hay un divorcio todavía entre la sociedad y el Poder Judicial. ¿Y quién debería iniciar ese diálogo? La Corte es la que tendría que abrirse a esa sociedad, doctor, y emprender ese proceso de diálogo, como usted dice? Yo no hablaría de divorcio. Divorcio parecería ser que alguna vez hubo una relación. Yo creo que acá nunca hubo exactamente una relación con la sociedad, más allá de una vieja línea de pensamiento que, claro, era dirigida a la sociedad a través de las sentencias de la Corte, las actuaciones. Recuerden que los jueces del crimen de antes eran jueces que investigaban. Entonces el caraí juez era el poderoso, era el que mandaba a la policía, el que investigaba y después resolvía si lo que hizo estaba bien o no. Entonces ese modelo de ese caraí juez de antes es el que hemos roto ahora, y muchos resienten eso, como que los jueces perdieron poder. Yo creo que los jueces han tomado o deben tomar el poder que se les da, y el poder es justamente controlar al poder. Entonces, al separar los roles, estamos controlando al Ministerio Público, estamos controlando a la policía, y es ahí donde parece que faltarían unos conductos comunicantes para construir ese nuevo modelo de juez. De hecho, la Corte tiene un plan, el juez que yo quiero, acercarse un poco, acercar a la justicia, pero creo que en los discursos que tienen que ser dirigidos a estudiantes, sean de colegio, sean de universidad de Derecho, hay que empezar a construir el modelo constitucional del juez. Entonces, el modelo constitucional del juez es el de un juez controlador, es contrapoder. El Poder Judicial es contrapoder. Entonces, controla los demás poderes, y eso implica necesariamente un enfrentamiento que a veces, en ese enfrentamiento, los otros poderes que también no quieren asumir responsabilidades, pues la tendencia es culparle al Poder Judicial de todos los males. Claro que por supuesto tenemos que asumir cuando tenemos cuando hay errores y es responsabilidad nuestra, pero también hay que tratar de sacar las cosas que no corresponden a responsabilidades del Poder Judicial y hablar sinceramente. Entonces, ese sinceramiento, por eso este principio que está contenido en la Constitución en sus primeros artículos, habla de un poder, en el tercero, o segundo, tercero, habla de un poder, el gobierno tiene que ser administrado coordinadamente entre los poderes del Estado. Entonces, esa coordinación es lo que creo faltaría para que existan planes dentro del legislativo con leyes que puedan ser aplicables por parte de los jueces, esas leyes que puedan seguir bajo un control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad por parte del legislador, que saquen leyes que se adecuen a esos estándares de constitucionalidad y de convencionalidad, y luego iniciar el diálogo. De acá no podemos, sí, y en este caso sí, no podemos ir desunidos hacia la comunidad, es simplemente enfrentándonos entre los poderes para ver quién es el responsable de tal o cual situación. Acá tenemos que reunirnos entre todos, y una vez que eso vaya surgiendo, pues por supuesto esos vasos comunicantes que tienen que estar dados entre la Corte, sus magistrados de instancia de alzada, los magistrados de garantía, de ejecución, de sentencia, debemos propiciar esa construcción para que la línea jurisprudencial que vaya saliendo de la Corte Suprema pues tenga esa suerte de legitimidad de un diálogo amplio, fructífero, constructivo, que se realiza
elaborando una doctrina local, una doctrina de los jueces o la base de la propia normativa y la casuística que se presenta. Eso es lo que fortalece al Poder Judicial y a la ciudadanía. ¿Por qué? Fortalece a la ciudadanía porque tiene algo de, certeza o tiene seguridad jurídica en líneas interpretativas que no oscilen, y que si oscila, por supuesto, tenemos el derecho a cambiar de opinión, pero que esas opiniones sean fundadas. Entonces, en ese sentido, esa seguridad es lo que busca el justiciable y todos, construir una autopista doble vía asfaltada, pero también reconozco que no todos quieren eso. Recordemos que los abogados están un día de la defensa y otro día de la querella. Así que a veces los abogados no estoy muy seguro que quieran realmente, pero eso es cuestión de evaluar también con ellos. ¿Quieren, no quieren? Y al final creo que todos querrían un camino asfaltado porque eso nos va a dar algo de certidumbre, esa seguridad de poder transitar sin riesgos, sin atajos, sin baches en sitios en los que deberíamos ir a una buena velocidad para cumplir con esto de justicia pronta y cumplida. Doctor, ¿ese diálogo entre la Corte y los jueces hay o no hay? Yo creo que, por lo que a mí respecta, existen ciertos diálogos, quizás no dentro de la expectativa que todos quisiéramos. Entonces, bueno, en la Corte solemos ver que se reúne con los jueces de garantía, o puede reunirse a veces con algún grupo por determinado tipo de especialidad, pero creo que debería aumentarse el nivel de diálogo. Recordarás que nosotros hace cuestión de 4 años atrás, habíamos iniciado el proceso dialogante entre los tribunales de apelación de capital, lo que fue bastante fructífero porque se traían, por ejemplo, a colación alguna casuística o se traía a discusión una interpretación de tal o cual gestión o de tal o cual normativa, y eso propició que hayamos ajustado entre todos, dentro de esa deliberación legitimante que tenemos cuando dialogamos entre los jueces, la propuesta que le hacemos a la Corte para el ajuste de determinado tipo de gestión. Eso es lo que buscamos, que esa legitimidad del diálogo propuesto por quienes están trabajando en el día a día, pues entonces se lleven también las soluciones que surjan del ámbito propio de los magistrados y que con ello, a través de los equipos técnicos respectivos, pues eso se elabore, se vaya construyendo y vaya creciendo la amplitud, repito, de ese vínculo con los jueces y que esas soluciones sean realmente el cúmulo ya y la conclusión de un trabajo dialogado con toda la magistratura. ¿Y cómo no podemos conseguir esto? Porque tenemos, a ver, en la Corte tenemos 6 nuevos integrantes. Algunos ya no tan nuevos porque hace 3 años y más están, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿cómo no podemos? Si era nuestra esperanza que con la llegada de los nuevos ministros íbamos a tener apertura hacia ciudadanía, apertura hacia los jueces. Entonces, ¿por qué es lo que no se puede dar ese cambio, doctor? Yo no estoy seguro que ya no esté cambiando, quizás, repito, no con la velocidad que quisiéramos, pero creo que como en todo poder del Estado existen aquellas circunstancias urgentes, ¿verdad? Lo urgente supera lo importante, entonces todavía estamos con ese proceso de ajustes. Recordarás que todo este tema de COVID tuvo un impacto también en toda la gestión, el tema COVID tuvo un impacto en la economía, en los presupuestos. Creo que de una u otra manera estamos en ese proceso de tomarnos el tiempo y bueno, iniciar los procesos a través o de la cooperación o a través de la propia gestión que el Poder Judicial empieza a desarrollar. También está previsto el tema presupuestario, un fortalecimiento nuevamente al Poder Judicial a través de las tasas, dado que ahora el Ministerio de Obras Públicas se encarga de la construcción de las cárceles, así que creo que en breve también el Poder Judicial podría ser vitalizado nuevamente con la vuelta a casa de esos rubros que eran derivados a otras instituciones. Entonces, estamos en un proceso creo, de diagnóstico seguramente de la Corte para ver con qué recursos cuenta, cómo encarar ciertas cosas que hacen falta. Este tema del propio
problema que hubo con los exámenes del Consejo de la Magistratura, también nos lleva a revisar si tenemos que ir desarrollando una mirada y sobre todo una suerte de estructura que pueda posibilitar que los jueces sean evaluados de una manera totalmente diferente que la que hoy se están utilizando por el Consejo. Entonces, cosas como esa, Carlos, Marcos, son las que deberíamos ir pensando, pero hay tanto que creo que tarde o temprano no se puede abordar todo, y tarde o temprano tenemos que hacer lo que antes hacíamos, eso creo que en breve se va a dar, que es un encuentro de magistraturas por jurisdicción, por competencia, y eso implica diagnóstico, ¿verdad? ¿Dónde están nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, ¿verdad? Nuestras debilidades y las amenazas? Ese es un sistema de monitoreo, de diagnóstico que nos permite, a partir de los insumos y conclusiones que se obtengan, pues entonces saber dónde estamos parados, qué es lo que podemos hacer, cuándo lo podríamos hacer, y yo creo que esto se daría en cualquier momento, lo hemos conversado ya con algunos ministros, y la idea es justamente ver, ya desarrollar esto y seguramente a partir de esos resultados el Poder Judicial podría tener una proyección teniendo en cuenta un horizonte ya más claro de problemas, amenazas y oportunidades. Y bueno, la reflexión que nos estás haciendo es muy importante. De hecho que, a ver, la participación ciudadana es más que esencial, esa puerta abierta del poder judicial a las organizaciones, a la sociedad civil, a los ciudadanos organizados, es demasiado importante. Entonces, de tu punto de vista, falta abrir más esa puerta para la ciudadanía, autor. Bien, convengamos que nosotros como Poder Judicial tenemos también una particularidad. El tema de la mesura, el tema de una comunicación con la sociedad a través de los medios de comunicación o a través de los mecanismos que son los usuales, ¿verdad? Tampoco podemos estar hablando en todo momento, pero claro, a mí se me ha cuestionado un poquito a veces por el tema del uso de ciertas redes sociales, donde también opinamos en aspectos que yo creo son absolutamente legítimos de cualquier persona, independientemente que sea juez o no. Entonces, el derecho a la libertad de expresión es un derecho constitucional y ningún juez está privado de ello. Así que ir incursionando en ciertas redes sociales, opinar sobre algunas cosas que no atañen al caso concreto que uno tenga, pues entonces eso permite que la jurisprudencia que se pueda estar ya gestando dentro de todo, ya que es de público conocimiento, porque la jurisprudencia es un tema que está publicitado por ejemplo, en la página del Poder Judicial. O sea, ¿cómo llegar y cómo la ciudadanía va a llegar? Bueno, tenemos que construir qué ciudadanía quiere llegar al Poder Judicial. Entonces ahí entran los intermediarios, ustedes, los periodistas, que, claro, tienen la técnica como para ir, tratando de masticar una información y hacerla más fácil para el ciudadano. Y, claro, si participa un magistrado explicando su resolución, la idea es que el magistrado no hable tan en difícil, pueda transmitir la información simple al ciudadano que está escuchando. Pero también es función de los medios de comunicación un poco llevar adelante la necesidad de una educación para la ciudadanía que no comprende aún muchas cosas. Entonces recuerden que la ciudadanía solamente responde solidarizándose a una víctima que es expuesta como tal por los medios de comunicación. Entonces hay que reconocer que los medios de comunicación pueden crucificar a una persona. Entonces ahí también tenemos que empezar la tarea de los comunicadores de involucrarse como jueces, porque ustedes son jueces de ese juzgamiento popular. Es decir, acá abrimos juicio popular y los medios de comunicación muchas veces, por algún tipo de circunstancia, pueden apuntar a una persona de tal o cual manera y bueno, avanzar en ello. Entonces, a veces la sociedad se solidariza con quienes son presentados como víctimas y por supuesto ya amenazan muchas veces las decisiones que puedan ser justas, objetivas, constitucionales, que puedan impartir los jueces. Esto cambió, Carlos, vos recordarás que cuando hablábamos de la prisión preventiva y el abuso de la prisión preventiva, hubo durante mucho tiempo
esto que llamábamos opiniones pendulares, ¿verdad? Estaba toda la sociedad dividida entre que el malo tiene que estar pudriéndose en la cárcel y luego otro sector que apenas aparecía en el horizonte tratando de cumplir con el mandato constitucional y legal. Entonces, durante mucho tiempo ese componente ideológico garantista en el Poder Judicial fue maltratado, amenazado por parte de todos, de todos. Entonces, claro, cuando la prensa se hacía eco de alguien que era víctima de un hecho punible que dentro del contexto del proceso se liberaba a su agresor, pues entonces eso disparaba las alertas en los órganos de control de los jueces. Era un mecanismo perverso durante mucho tiempo, el jurado de enjuiciamiento, con todo lo que ya se ha observado que ha pasado en ese órgano. Entonces se complicaba bastante la tarea. Entonces te das cuenta cómo también la tarea de comunicar al Poder Judicial con la ciudadanía está en ustedes, y también entonces hay que construir los vasos comunicantes como periodista. Vos tuviste muchísimo tiempo y seguís estando como periodista del foro. Hay otros que hacen también pasillos, recabando información, y es importante que construyamos a través de los medios de comunicación el tipo de poder judicial, el tipo de juez que debemos y nos merecemos como sociedad. Entonces, ir un poco apartando aquella línea ya de un juez malo, de un juez con un nivel de autoritarismo increíble, sino un juez constitucional, un juez que sea, en este caso, imparcial, que es lo que buscamos, independiente, y que dentro de las normativas constitucionales, las normativas procesales, ese juez que se encargue tanto de víctimas como de, en este caso, el imputado, que es el sujeto más vulnerable dentro del sistema. No voy a discutir acá quién es de vulnerabilidad, me refiero a que es un sujeto pasivo del Estado, está sometido por el Estado. Entonces hay que tratar de cuidar. Y acá hay muchas cosas que tenemos que volver a ver en las normas que tenemos, que nos rigen. Recuerden ustedes que el anteproyecto fue modificado, cercenado, mutilado en muchas cosas. Tenemos que empezar a ver si es que debemos incorporar nuevamente a la querella conjunta, porque hay veces que hay críticas a la investigación fiscal. El fiscal cierra la puerta por el mecanismo que tenemos en el Código de Procedimientos Penales y no se puede obligar al Ministerio Público a que acuse. Se puede llegar a situaciones extremas, como casos que hemos tomado, de anular inclusive decisiones con confirmación de Fiscalía General, pero queda en catalepsia la resolución, porque no se le puede obligar a la Fiscalía para que acuse, porque no hay otro acusador, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar en brindar la posibilidad a la víctima que, pese a la decisión del Ministerio Público de no acusar, la víctima tenga presupuestos suficientes y haya elementos suficientes para que una causa vaya a juicio. Esto se dio mucho en hechos punibles contra donde el Estado tenía algunos actores dentro de la comisión de estos hechos punibles, y cuando el Ministerio Público cierra la posibilidad de investigación, la víctima ya no lo puede hacer. Entonces, hay cosas en la ley que tenemos que ir revisando y ajustando para que el trabajo de los jueces sea más fructífero en cuanto a las expectativas que se tienen. Y bueno, tenemos trabajo, pero el trabajo de ustedes como jueces, también jueces de jueces, por llamarlo de una manera, porque se comunican con la sociedad y juzgan, ¿verdad? Porque es su papel, juzgan muchas veces en lo que acontece en un proceso. Pero cuando hablamos de partes en el proceso es donde, y deben recordar el principio de inocencia, el artículo 4 del Código de Procedimientos, hace referencia a la prudencia con la que se tiene que estar hablando sobre ciertos casos en el sistema de justicia. Doctor, una pregunta didáctica. Las indagatorias que se toman antes de la imputación, ¿de igual manera sirven para presentarlas en el momento de la acusación? A ver, primero partamos de una cuestión también que fallos de urgencia han cambiado todo el sistema. Recordaremos el viejo caso para el Banco Oriental, que fue prácticamente el caso estrella que propició las modificaciones normativas vinculadas al 136, duración de los procesos. Hubieron 2 fallos de la Corte Suprema donde torcieron, de hecho,
por una cuestión de urgencia, torcieron la línea ideológica de control de plazos. Entonces, a partir de ese momento se consideró que el plazo del procedimiento comenzaba con la indagatoria, con el acta de imputación. Antes comenzaba con el primer acto. Si uno lee el Código de Procedimientos, en el artículo 6º ya surgen los derechos del imputado del primer acto de procedimiento y determina, conceptualiza, define lo que es el primer acto de procedimiento. Si ese artículo 6º lo conectáramos luego con artículos que determinan la posibilidad del Ministerio Público de poner a conocimiento ya al inicio de la investigación, el 290, última parte. El 290, última parte, se conecta con el 6º del Código de Procedimientos Penales, que tiene también su conexión con el 136, duración de plazos. Entonces, la indagatoria es un derecho. Hasta el término suena un poco inquisitivo. La declaración del imputado es un poco más democrática, es un poco más garantista. La posibilidad de que declare, pero porque eso es lo que se busca, no se le puede obligar a que declare. Entonces, ahí hay que hacer una serie de puntualizaciones. El Estado tiene que llamarle al imputado, y el imputado no es solamente el que figura en el acta de imputación, sino es el que se les indica como autor de un hecho punible, debe ser convocado por el Estado para ser advertido de cuáles son aquellos hechos y circunstancias que están figurando en una denuncia, en una querella o en una propia investigación fiscal oficiosa. Entonces, esos hechos se le deben comunicar, y de tal manera que tenga los elementos suficientes para que pueda decidir si quiere declarar ahí o finalmente se abstiene y puede decidir declarar cuando decida hacerlo. Eso implica que puede ser advertido de esos hechos mucho antes de una imputación, y eso no es violatorio del derecho, porque recuerden lo que habla el artículo 6º, o sea, yo ya tengo que tomar control de lo que me están investigando sin que haya todavía formalizado una investigación a través del acta de imputación. Entonces, esos derechos ya surgen por el solo hecho de ser persona. Vean el 12 de la Constitución. Entonces, si a mí me detienen, yo no tengo acta de imputación, pero sin embargo ya de la propia Constitución ya surgen los derechos de llamar a un abogado, ¿verdad?, estar en silencio, etcétera, etcétera, que son derechos que surgen por el solo hecho de ser persona. Entonces, esos derechos están vigentes mucho antes de un acta de imputación. Y entre ellos, mi derecho a declarar o abstenerme de hacerlo. Entonces, hay cosas que han cambiado, y es lo que le decía, ¿verdad?, a Carlos. Tenemos que empezar a revisar de nuevo un montón de cosas. Recuerden que a raíz de esos fallos de Banco Oriental sale la ley Camacho, que dio, por decir así, una solución a casos que se iban a extinguir, y si, lógicamente, echa la ley, echa la trampa, los abogados pillaron que el proceso podía extinguirse fácilmente porque ingenuamente pusimos un plazo en el Código de Procedimientos Penales. Y hasta ahora discutimos si hace falta o no que continúe ese plazo del 136, o vamos a movernos exclusivamente con el plazo de duración del proceso y la prescripción, que está en el 104 con el 102. Entonces, si ustedes analizan el 102 penal con el 104 penal, se van a dar cuenta que también hay un plazo corriendo en paralelo a la duración del plazo de procedimiento del 136. ¿Qué es la prescripción? Entonces, tenemos que eliminar uno. No podemos seguir teniendo dos. Entonces, y tenemos que incorporar entre las causas de interrupción otro factor. El dictamiento de una sentencia tiene que ser, por ejemplo, un factor que interrumpa la prescripción. Sí. Eso es definitivo, tenemos porque mucho. A partir de ahí ese plazo de un año es cortísimo, ¿verdad?, para que finiquite la causa. Pero te preguntaba, doctor, si sirve como oportunidad suficiente para defenderse. Claro. Como herramienta para la presentación de una acusación, diría yo, ¿verdad?, para el fiscal. Pues aparece un abogado, pero él nunca fue llamado a indagatoria a partir de su imputación. No, pero la indagatoria ya se hizo antes. No, pero eso se hizo fuera del procedimiento semiformal, que es la investigación. Bueno, sí, nosotros tenemos ya en ese sentido, hemos dictado resoluciones, o sea, forma parte de nuestro... ¿Por qué lo digo? Porque de repente hay ataques
diciéndome el doctor Pedro Mayor dijo esto por radio PBS, o dijo esto en un tuit y eso ya lo tiene que apartar entonces la solución. No, nosotros dijimos esto en varios fallos y que ya es jurisprudencia, no me van a estar apartando, pretendiendo apartar porque yo digo algo que forma parte de la jurisprudencia, si es así jamás podríamos seguir dictando resoluciones. Aclaro algo, la oportunidad suficiente es lo que se discute mucho y se discutió muchísimo qué es oportunidad suficiente. Y acá quizás haya deficiencia en la gestión, porque si le voy a llamar a una persona para que preste declaración, la técnica de los abogados por lo general suele ser, no, yo quiero oportunidad suficiente y quiero 5 días para estudiar lo que usted tenga. Bueno, esto es lo que tendríamos que empezar a revisar si hasta qué punto es o no es razonable. Entonces, lo que acá la Fiscalía, quizá por una falta de recursos, con la notificación debería, en el cuerpo de la notificación, poner hasta, si se quiere, en un PDF, ¿verdad? En un PDF, transcribir toda la denuncia. Y una notificación que le ponga entonces al particular afectado como sindicado de cometer el hecho punible, le ponga en noticia de todo lo que se ha presentado en su contra. Y le doy X tiempo, le doy 5 días para que comparezca sobre estos hechos. Entonces la notificación le llega, él ya va a contactar con un abogado, le va a mostrar lo que la Fiscalía le envió y sobre esos hechos quiere que declare o se abstenga, porque al fin y al cabo puede no declarar y no tenemos que sacar consecuencias negativas por esa decisión. Entonces, le doy la oportunidad, le di 5 días, le di los documentos y si no quiere, viene, participa, está en la audiencia y dice no voy a declarar. Sí. Porque una cosa es la declaración y otra cosa es la citación. La persona tiene que comparecer a la convocatoria, a la citación del fiscal. Si no lo hace el fiscal, puede entender de que no tiene voluntad de sujetarse al proceso y puede disponer algún tipo de medida coercitiva. Sí, te escucho. Ya, no, e incluso el doctor Ramírez Caña creo que dice eso en su voto también, ¿verdad? Que sirve como oportunidad suficiente para Sí, la señor. persona que está siendo procesada. Y es más, lo que muchas veces se critica al Ministerio Público es que tiene una carpeta abierta por 1 año, 2 años, y después de 2 años y medio te imputan, ¿verdad? Entonces durante todo ese tiempo te estuve investigando sin que vos sepas realmente que te estaba investigando, ¿verdad? Así mismo es, Marcos, y es justamente el problema que se suscita cuando las interpretaciones de derechos se hacen con un criterio restrictivo cuando deberían ser más expansivas, ¿verdad? Debería interpretarse con mayor libertad esos derechos, el ejercicio de esos derechos. Entonces, fíjate en el 290, te doy esos 3 artículos para que te des cuenta nada más de cuál era el diseño original. 290 última parte, conectado con el sexto del artículo todo del procesal, ¿verdad? Y el 136. Claro, repito lo del 136, tarde o temprano tendrá que ser evaluado por el sistema, vamos a tener que dejarlo de lado y quedarnos con el plazo de prescripción sin perjuicio de controlar, aún cuando tenemos ya en la ley del Código Penal, lo metimos ahí, la prescripción puede estar en el proceso penal también, pero se eligió el Código Penal, podemos aún con esos plazos volver a cuestionar luego que una investigación se está dilatando en exceso. Entonces, hay cosas que deberán quedar en el ámbito del control de las cámaras, como ocurre en países de la región, en Centroamérica, en el cual también hay códigos muy parecidos al nuestro, donde los tribunales superiores son convocados y el propio juez es convocado para ponerle coto a una investigación. Es más, en otros países no hay imputación. Simplemente se maneja con la investigación que fue ya comunicada por el fiscal a un juez. Pero no hay una formalización de la imputación. No hay una formalización de una imputación, ya una acusación directamente. Así mismo, así mismo. Entonces podemos concluir, doctor, con relación a esto que algunos preguntan, consultan, yo mismo me hago esa pregunta. ¿La indagatoria antes de la imputación o después de la imputación sirve suficientemente como requisito para presentar una acusación? Sí, señor, así mismo. Por lo menos yo no lo veo porque no veo el agravio. Entonces, si queremos ser extremadamente ritualistas, vamos a buscarle la quinta pata al gato y bueno, claro, siempre va a faltar la quinta. Entonces, acá tenemos que ser razonables
Y la idea de razonabilidad es darle garantía suficiente a una persona sindicada de haber cometido un hecho punible. Es así de simple. Te invito a que con respecto a esto verifique nada más el artículo 74 para que te des cuenta, porque a veces surgen confusiones también. Este es un típico caso de escuela que a veces le preguntamos a los alumnos, le decimos, ¿quién es imputado? ¿Solo el del acta de imputación? Por supuesto, dicen, no. Imputado también es aquel a que se les indica haber sido autor de un hecho punible. Entonces, si conectáramos ese concepto, esa definición de imputado y la llevamos al sexto, te das cuenta que entonces los derechos del imputado, sindicado como autor sin formalización de imputación, ya pueden ser ejercidos. O sea, no necesitamos estar imputados para ejercer los derechos. Categórico. Doctor, muchísimas gracias por la deferencia y vamos a seguir estando en contacto. Favor. Claro que sí. Saludos, señores. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital.